vuelta en Contigo en la Mañana. Hoy, 1 de agosto, es un día súper importante porque hoy comienza a regir la nueva ley que sanciona todo lo que tiene que ver con el acoso sexual, el acoso laboral, la violencia en el trabajo y la discriminación en el trabajo. Hay que aclarar que en Chile ya existen una serie de legislaciones acerca de acoso sexual y acoso laboral, pero esto viene a perfeccionar la ley que existía, a entregar más detalles respecto a los procedimientos y a la institucionalidad que debe haber ante una denuncia de un empleado respecto a una conducta que pueda calificarse dentro de estas situaciones de acoso laboral y acoso sexual. Estamos en contacto con la ministra, ¿no? Luchito Ugalde está con la ministra Janet Jara. Así que, Luchito, adelante. ¿O quiere que preguntemos nosotros? Pues le vamos a preguntar a la ministra por qué. No, ¿cómo se le ocurre? Bullying. Me escribió mi mamá, está muy preocupada por tu voz, Monse. Ay, qué tierna. Me dijo, dale miel a la Monse. Me están consiguiendo. Ojalá que chico, como imagino, debe Julio tener ahí también. se la comió entera. Sí. Y no es chiste. Es que es muy dulce, Julio, por eso, es muy dulce. Ministra, parte y entra hoy en vigencia la ley y tiene varios aspectos importantes. Uno de ellos, se lo preguntaba recién, es horizontal. ¿A qué nos referimos con eso? ¿Cómo está, bueno? Hola, buenos días y qué bueno que vinieron porque estamos hace mucho tiempo con esta ley, buena cosa, pero hoy día empieza la vigencia. Oye, sí, lo que pasa, Luchito, es que tiende a creerse que el acoso, por ejemplo, es solo del jefe al subalterno y a veces al revés. Son los grupos, ¿cierto?, de trabajo hacia un jefe o a veces entre colegas. Y fíjate que esto entre colegas se da sobre todo en los sectores que son masculinizados hacia las mujeres. Así que las denuncias de acoso laboral, sexual y de violencia, que son estas tres cosas, ¿cierto?, estos tres elementos, conceptos, ahora pueden interponerse en estos tres casos, ¿no? Podríamos decir de arriba abajo, de abajo arriba y hacia los lados. Exactamente. Ahí yo creo que con eso se resume la idea central. Que puede ir desde un subalterno hacia un jefe. Te escuchamos. Yo puedo denunciar hola, ministra, ¿cómo estás? Estoy acá junto a Alison. Uno puede denunciar a un compañero. Por ejemplo, si a mí me parece que Luchito tiene una actitud, podríamos decir, cuestionable hacia mí, o que yo a mí lo podría me molesta, hacer y tengo hartos testigos. O que a mí me molesta, yo podría denunciarlo ante la Inspección del Trabajo, ante la empresa también, ¿no es cierto? Son las dos instancias que... Sí, claro, mira, lo primero, mira, señalar, Monse, que igual como que el procedimiento es que tú puedes presentar la denuncia ante tu empleador o ante la dirección del trabajo y tú eres, si tú eres funcionario público, porque esto es para el sector público y privado, ante el jefe de servicio o incluso ante la Contraloría. Pero el foco principal, Monse, yo creo que este es como el principal valor de la ley, ¿no? Por eso el presidente Boric toma el caso de Karin Salgado y la empuja con tanta fuerza, es que la ley pone el foco en prevenir. Yo sé que al principio es como bien, hay harta inquietud de repente y uno dice cómo va a cursar esto, qué se va a entender o no por una conducta aceptable. Pero esto sin duda, en el tiempo, lo que queremos no es una ley para pasar sanciones ni para hacer investigaciones, es una ley para evitar que estas cosas ocurran. Entonces, por eso cuando uno dice prevenir, tiene todo un sentido, ¿no? En ese sentido, ministra, porque muchas veces el trabajador queda en desmedro ante el empleador con estas mismas situaciones, estas mismas denuncias, de que muchas veces el trabajador dice, ¿cómo yo compruebo que a mí me acosaron? ¿Cómo yo compruebo de que estoy sufriendo una vejación, por ejemplo? Mira, yo diría que hay tres cosas que tener a la vista. La ley se basa en la prevención, en la investigación y en la sanción. En la parte de la prevención, como señalaba, hay conductas activas que se piden a las empresas. No es solo el dicho de que prevenir es mejor que curar, porque a veces la gente dice eso y nos quedamos con eso. No, aquí hay que generar protocolos, hacer capacitaciones, tener ciertos comités con enfoques de género, un montón de cosas. Lo segundo, en la parte de la investigación, Luchito, creo que es importante destacar que lo que se hizo fue como ajustar los procedimientos para que, por ejemplo, cuando alguien denuncie, su denuncia no quede guardada en un cajón y uno nunca más supo lo que pasó. Sí. O cuando alguien sea denunciado, no se pueda defender y quede como en una especie de juicio... O que la persona siga trabajando en el mismo departamento ante el jefe que denunció, por ejemplo. Claro, entonces se toman medidas, como por ejemplo si alguien presenta una denuncia y es de una entidad que requiere una separación, el empleador está obligado a tomar inmediatamente esas medidas. Entonces, ¿Y esa medida se toma separando a quien denuncia
o se separa a quien es denunciado? Mira, va a depender de la situación, evidentemente, del tipo de proceso que hace la empresa, pero sin duda la víctima o la presunta víctima, porque esto es una denuncia, recién no se tiene que investigar, tiene sobre sí la indemnidad de la ley que la protege, por tanto, es quien debe ser resguardada. Por tanto, si lo voy a decir así como bien en concreto, si esta presunta víctima estima que no es ella la que debiera irse a teletrabajo o él en este caso, la idea es que la empresa opere trasladando al denunciado, no a la denunciante. Ministra, le van a preguntar, Luchito, que tiene también en esa parte. Perdona. Sí, ministra, Alison acá desde el estudio, una consulta. ¿Qué pasa, hablando del mismo tema que usted está mencionando, qué pasa con la confidencialidad de quien denuncia? Porque muchas veces uno quiere hacerlo de manera en silencio, ¿no? De manera más hermética para no tener alguna represalia, ¿no? ¿Qué pasa en ese aspecto con la persona? Claro. Sí, mira, lo primero que quiero decir es que las denuncias se tienen que presentar por una persona que se identifica. No hay anonimato en las denuncias, ¿ya? Lo quiero decir porque han dado vuelta a estas cosas y algunos dicen que se pueden presentar anónimamente. Es confidencialidad y no anonimato. Es confidencialidad y no anonimato, ¿ya? Perfecto. La denuncia, recuerden ustedes que puede ser presentada verbalmente o por escrito. Si es verbal, el que la toma está obligado a levantar un acta de ella. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la denuncia debe ser tratada confidencialmente para proteger a las dos partes, claro, al denunciante y al denunciado. Principalmente porque lo que ocurre, y ha ocurrido muchas veces, por algo estamos haciendo una ley sobre materias que ya tenían cierta regulación, pero que ahora se mejoran, ¿no? Es que la gente queda como con la sensación de que si denuncia, su situación va a quedar súper expuesta. Claro. O a veces hay gente que dice, pucha, a mí me denunciaron y con esto me jodieron, yo nunca me pude defender ni pude probar lo contrario. Entonces la idea en el proceso Monse es que la investigación se acota a plazos súper definidos con procedimientos súper claros. Entonces, por ejemplo, si tu denuncia no tiene ningún fundamento, no va para ninguna parte, digamos, a ti te dicen, mire, su denuncia no prosperó, pero fundadamente. Y te lo dicen eso lo tiene oficial. que decir el empleador o la dirección del trabajo. Parte por el empleador, pero sigue una posibilidad de apelar, ¿cierto?, a la dirección del trabajo, reclamar a la Contraloría. O sea, hay todo un proceso. Sí. En el fondo lo que no queremos es que las denuncias queden en un cajón perdido. Sí, es que eso es súper importante porque mucha gente queda en la denuncia, queda esto postergado durante meses, finalmente apartan a la denunciante, tiene miedo de volver a veces, Monse. Sí, tiene miedo de volver a la pega, finalmente como no te tienen haciendo pega, terminas yéndote, pero también está el otro aspecto que hay algunos críticos de la ley que dicen, a ver, un jefe, por ejemplo, una jefa tiene el derecho a llamarle la atención a un empleado, a un subalterno respecto a una pega mal hecha. También tiene derecho a decirle que esto no está funcionando. Pero no a gritos. Esto no está funcionando bien. Entonces, ¿cómo se establece el límite, que a veces es sutil, que puede ser de tono de voz, etcétera, entre lo que es un llamado de atención y un maltrato? Claro. Sí, mira, hay en todas las normativas, porque esta ley, Monse, se aprobó en enero y de enero hasta agosto hemos estado emitiendo circulares, reglamentos, instructivos, ¿cierto? En cada uno de estos documentos que están publicados en la página web del Ministerio del Trabajo, lo que hay son situaciones a modo ejemplar. Entonces, evidentemente un jefe tiene que ser capaz de, o tiene que tener la posibilidad de decirle a un trabajador o trabajadora, mire, su trabajo tiene que mejorarlo de esta forma, avanzar hacia allá, cumplir estas metas, ¿cierto? Todo eso, pero en un marco de respeto. Yo creo que ahí está la esencia de la discusión. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Es como yo me refiero al otro. Y a veces esto no tiene una, diría yo, una regla así que uno pueda decir, esta es la definición exacta de cómo tú lo tienes que hacer. Más pero aún cuando se trata de dos personas donde no hay cámara, grabación, nada. Pero sí, sería decir, yo creo que es un ministra, ejercicio que uno tiene que hacer antes de, sí, porque en fondo antes de decirle al otro ya, cómo se sentiría esa persona, cómo me sentiría yo si me trataran así. Claro, y eso tiene que ver con la autocrítica y todo. Una buena pero medida de tratar respetuosamente a la persona. Perdón, sí. O la empatía. Claro, lo que pasa es que esas son cosas subjetivas y que quiere la ley, que en el fondo la persona se haga el autoexamen, si fue empática o no, etcétera. Pero, ¿cómo finalmente se distingue, quién distingue que eso que la persona dice fue maltrato o le gritó, fue o no fue eso? Porque muchas veces esto ocurre al interior de una oficina donde no hay más personas. Entonces, si la broma fue de mal gusto o no, si le dijo o no le dijo,
uno conoce un montón de casos donde no hay nadie de testigo y donde también el demandado, el acusado, se siente, la verdad, que súper vulnerado porque muchas veces siente que no es verdad lo que dijeron de él o de ella. Que no tiene cómo defenderse. Mira, Monse, todas esas situaciones de hecho van a calificarse en el contexto en particular en el que se produzcan. Yo entiendo, digamos, la duda hoy día o la preocupación, porque es evidente que cuando hay un cambio y el cambio va a generar ciertos tipos de conductas distintas, uno igual todos nos inquietamos un poco. Pero esto hay que tomarlo con tranquilidad, el foco está puesto en lo preventivo y cuando ocurran este tipo de situaciones tienen que ser analizadas en su debido mérito, o sea, cada una en un caso particular. Lo que sí hay bases en las cuales uno dice esto no corresponde bajo ninguna circunstancia. Por ejemplo, cuando en esa relación jefe subordinado donde tú le estás dando una instrucción a la otra persona, la agarras a gritos, la tratas denostativamente, la descalificas, ¿cierto? Pones el foco en otros elementos que no sean los estrictamente laborales, te entrometes en su vida privada, haces aseveraciones que no tienen que ver con el tema del trabajo, o por otro lado no le asignas carga de trabajo, le haces la ley del hielo. Entonces hay un montón de ejemplos que uno puede ver cómo se aplican a este tipo de realidades. Y yo diría que el desafío ahora va a estar precisamente en cómo la implementamos, y la idea es implementarla con tranquilidad. Mira, cuando en abril implementamos las 40 horas, Monse, se generó la semana previa mucha polémica, ¿se acuerdan? Pregunten ahora, están cursando muy bien en todo el país. Entonces, los cambios traen también cierta incomodidad en todos nosotros, por algo son cambios. Pero yo creo que en este caso el legado de esto, para el futuro del trabajo, va a ser extremadamente positivo, sobre todo para las mujeres. Ministra, y en ese sentido, ¿qué pasa, por ejemplo, con las empresas? Dame un segundo, Monse. Las empresas de aplicaciones, por ejemplo, de traslado. Sí, me dice la Monse. Las sanciones. La sanción en caso que se comprueba un maltrato, por ejemplo, un grito. ¿Cuál es la sanción para el jefe? Es la Alison, ¿no? No, la Monse. Oye, Monse, tu voz. Es que estoy media amiga. Oye, se caché. Está muy mal, Monse. Oye, Monse, ánimo y cuídate. No, todo bien. Mira, las sanciones son las genéricas del Código del Trabajo, con excepciones. Las genéricas son de 3 a 60 UTM dependiendo del tamaño de la empresa y la gravedad de la situación, ¿ya? Esas son como la regla general. Pero además en esta ley se agregaron otras sanciones que no existían. Por ejemplo, se considera falta la probidad por parte de un funcionario público una conducta de esta naturaleza. Y eso implica que uno podría ser hasta destituido, ¿ya? En el caso de algunas autoridades se considera además que dejen los cargos. Y este es el típico caso de algunos alcaldes que han sido acusados de acoso, de abuso sexual, algunos incluso con la comisión de eventuales delitos, y que siguen, en el caso del acoso sexual, en el cumplimiento del cargo, o sea, siguen en el ejercicio del cargo alcalde. Ocurre muchas veces también y en el mundo privado, trabajadores que denuncian a un empleador y el empleador, mientras está en investigación, sigue igual ejerciendo y sigue en su cargo. Sí, lo que pasa es que también esta es una cuestión bien cultural, porque se combina con otro elemento, ¿no? Como yo siempre digo, los dichos chilenos ahorran muchas palabras. El hilo se corta por lo más delgado. Claro, entonces la idea es que esas cosas no sigan ocurriendo. Yo sé que es difícil que genere una tensión, nosotros en el Parlamento lo discutimos mucho, igual la aprobó una gran mayoría, y no se trata de estar en los espacios laborales así como todo serio y triste, sí, uno igual quiere estar feliz, pero las cosas que se digan entre colegas o entre jefes y subalternos, o de los subalternos a la jefatura, tienen que ser con respeto, esa es la diferencia. Y hemos normalizado mucho la violencia en los espacios laborales. Sí. Y en ese sentido, ministra, lo que le preguntaba recién, ¿qué pasa, por ejemplo, con las empresas, estas aplicaciones de transporte o quienes llevan productos? Ellos tienen una relación laboral, ¿cómo podrían ellos denunciar en ese caso? Mira, en el caso de las empresas de aplicaciones hay todo otro tema, porque, a ver, lo primero es señalar que esto es Código del Trabajo y Estatuto Administrativo y Estatuto Municipal, ¿ya? Entonces rige eso un mundo, sector público y privado. En el caso de los trabajadores de las aplicaciones hay una ley que se dictó hace un tiempo que tiene que complementarse con un reglamento que está en transporte, y en algunos casos hay relación laboral y en otros no. No es así como tan blanco o negro, hay varios grises entre medio, y tiene que ver con que este tipo de labor, el de las aplicaciones, no existía. Muchas veces ni saben quién es su jefatura. Claro, y no existían antes. Entonces Chile ha sido bien pionero en esto.
Por eso algunas aplicaciones de estas internacionales se opusieron mucho cuando esta ley se estuvo discutiendo y después han llevado muchas veces a la Dirección del Trabajo a los tribunales, pero a nosotros nos interesa que ante la nueva forma de trabajo la gente también quede protegida. Entonces estamos en ese tránsito precisamente de la regulación de los Uber, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que así los conocemos. Claro. Una Monse, pregunta. Alison, ustedes parece tener alguna ¿Qué pregunta? pasa con el tema de las denuncias falsas? Porque lo que entiendo yo es que aquí hay un plazo mucho más breve para comprobar o no, para estudiar no una denuncia, ya sea de maltrato, de acoso laboral o de acoso sexual. Pero, ¿qué pasa cuando se comprueba que ese acoso no existió? ¿Hay alguna sanción para el denunciante o la denunciante? Claro, todo va a depender, Monse. A ver, primero, mira, una persona hoy día presenta una denuncia y esa denuncia, ¿cierto?, se acoge, sigue una investigación. Si la denuncia no se da curso a la investigación porque se considera infundada, falta elementos, ¿cierto?, cosas que son bien esenciales y básicas, a la persona se le tiene que señalar, pero de manera fundada porque podría eventualmente también volver a insistir o completarla, presentarla con los elementos que a lo mejor le faltaron. Ya. Ejemplo del caso que sigue la denuncia y después se determina que la denuncia no tenía fundamento. Ahí pueden ocurrir dos cosas a la vez. Que se considere que esta denuncia fue presentada con justo reclamo, con justo fundamento, con justa preocupación por parte de la persona, pero que no termina de configurarse el acoso propiamente tal. O que la persona que la presentó lo hizo malintencionadamente, básicamente para joderse al otro. En ese caso hay una sanción eventual para quien denunció, que sigue es como el camino de vuelta, ¿no? ¿Y cuál se hace la sería investigación esa hacia sanción? ella. Pero cuando hay aquí una mala intención. Exacto. ¿Cuál es la sanción, ministra? ¿Y en ustedes el caso? tienen algún índice, porcentaje? Dame un segundo, Ali Sí. o Monse, algún indicio, porcentaje, registro o cifra de cuántas son las denuncias falsas que se realizan o denuncias malintencionadas. Mira, nosotros lo que tenemos son las denuncias que se han presentado antes de la vigencia de esta ley y que lo que dan cuenta es que la situación en Chile es preocupante. O sea, son denuncias que generalmente culminan en procesos sancionatorios, pero son principalmente en contra de las mujeres. Es una situación bien triste, yo encuentro, así como porque todos hablamos harto que ojalá las mujeres se inserten en el mundo laboral, pero entre otras cosas esto Existe una anulación permanente. esto le pone una dificultad. Mira, estamos con equidad salarial además en el Parlamento, o sea, nos pagan menos, hay maltrato. Ali, Monse, una de las dos iba a preguntar. Sí, era el tema de cuáles eran las sanciones en caso de que se encuentre esta denuncia falsa con dolo. Sí, las mismas del régimen general que están en el código, ¿cierto? Que cuando no van hacia el empleador pueden ir hacia el trabajador, en este caso no la multa, sino que eventualmente suspensión, despido y todas las que puedan También. ocurrir, digamos. Ya, perfecto. Desde la perspectiva del trabajador, ministra, aquí lo que se buscó un poco es tratar de emparejar la cancha, ¿o no? Porque el trabajador finalmente, ante la jefatura, obviamente que está en desmedro porque la jefatura lo puede despedir. Entonces finalmente no están en igualdad de condiciones. ¿Siente usted que esta ley lo lleva un poco a eso? Mira, yo creo que esta ley, en particular esta ley, porque hay, cuando ingresemos la ley de la negociación colectiva multinivel, tiene el pleno objetivo emparejar la cancha. En materia de equidad salarial también emparejar la cancha, pero en esta es algo bien más esencial, así como más de fondo, que es como trabajar tranquilo, trabajar con respeto. Y es porque, Luchito, que no nos damos cuenta. Usted lo decía, pues está muy normalizado el maltrato. Pero tú piensas cuando uno estaba en el colegio, muchas veces en el recreo o uno era víctima de bullying o era parte del bullying, pero lo encontraban. Estaban uno de los dos bandos. Sí, pues, Claro, lo lo encontraban así como normalizaban. normal. Y hoy día, anda que pasa una cosa así en un colegio, se activan los protocolos, llaman a los papás, se hace la prevención. Bueno, la idea es un poco eso en el mundo laboral, porque el trabajo decente, este concepto donde el programa de gobierno del presidente Boric que iba a apuntar con las 40 horas, con el salario mínimo a 500.000 pesos, ahora con esta ley, ¿cierto, Karin? Tiene que ver con la integralidad, así como con trabajar tranquilo, trabajar sin discriminación, trabajar con un salario suficiente que reconozca tu trabajo. Cuando usted nos hablaba recién de la horizontalidad, también tiene que ver con personas externas al trabajo. Por ejemplo, pueden ser subcontratados, externos, proveedores, también incluye ahí. Sí, y no solo eso, sino que también clientes, por ejemplo, porque se condena o se persigue, más bien dicho, la violencia
hacia los trabajadores, en la violencia externa, ¿no? Y hay casos en los rubros, diríamos, en los cuales esto ocurre un poco más, ¿no? Por ejemplo, en el transporte. Donde hay una coexistencia habitual entre personas que no son de la empresa. Sí, claro, así como mucha atención de público. En la salud, en el transporte, yo lo comento porque, por ejemplo, con los trabajadores del metro, la Federación de Trabajadores del Metro, con Eric Campos, su dirigente, hemos estado hace mucho tiempo tratando de avanzar en una ley que les dé una mayor protección a los trabajadores, porque sufren agresiones. Con los trabajadores de la salud en la misma hemos estado, ¿cierto? Con las distintas organizaciones sindicales del sector, y esta ley también los viene a proteger. Y aquí el rol del empleador no es ponerse así como entre cuerpo y cuerpo para evitar que te llegue un coscacho, sino que es tomar las medidas. Aquí hay hartas cosas que se pueden hacer, porque la gestión de los riesgos laborales, esta frase sí que suena un poco ñoña, pero que es una cosa muy esencial en el mundo laboral, es algo que se toma a través de medidas directas de las organizaciones. Poner paneles. En ese caso, por ejemplo, me lo están explicando acá. ¿Qué pasa con atención a público y el cliente? ¿Quién sanciona al cliente en ese sentido? Si trata mal a un vendedor que se entiende que está realizando su trabajo. Aquí primero las obligaciones están puestas en la prevención de ese tipo de situaciones. O sea, y lo quiero decir bien claramente porque si tú lo ves, el rol, por ejemplo, de un espacio en el cual hay mucha gente esperando y no hay, por ejemplo, una cosita para tomar números, no sé cómo se llaman esas... Cosita para los esa números. cosita roja. Cosita roja, claro. Cosita para los tótem números. famoso. Gracias. El tótem. El tótem el eléctrico. Sí, el que está instalado. La cosita roja. Claro. Y la gente a veces se empieza como a molestar, pues, ¿cachai? Porque siente que le pasan, se lo saltan en la fila. Entonces, ahí hay un rol en estos centros, no sé, por ejemplo, esta es la típica cuestión cuando la gente compra algo por internet y lo va a buscar a una bodega. Entonces, se junta mucha gente esperando todo que me toca. Bueno, ahí el que está a cargo tiene que ordenar eso, porque baja el nivel de tensión del público, que luego llega con agresividad a la persona. Por otro lado, pantallas en algunos lugares donde, por ejemplo, en la salud, donde se atiende al público y que la gente queda muy expuesta a cualquier otro tipo. ¿Se complementa con la ley de derechos y deberes del paciente también? Entiendo que sí, son consistentes, pero además se complementa con el convenio 190 de la OIT, que lo habíamos antes suscrito. Entonces, hay varias medidas que uno puede tomar para gestionar los riesgos. Ahora, en relación a un cliente externo o a un externo que agrede a una persona, es evidente que el empleador o el mismo trabajador no va a poder generarle una multa o una sanción porque no hay una relación laboral de por medio. Pero sí, dependiendo del daño que le ocasiona a la persona, ahí pueden ocurrir otro tipo de situaciones. Ya puede entrar en el ámbito penal. Que acarrean delito cuasi delito. Sí, pero ministra, muchas gracias, ministra. Un segundito, le Lucho. agradecemos el tiempo. No, Dime, es que la Monse. ministra no la dejamos, pero ella lo que dijo, y quiero remarcarlo y lo confirme, en el caso de un cliente que trata mal a la persona de una tienda, lo que tiene que hacer es que el dueño de la tienda, el empresario, tiene que proveerle a su empleado condiciones seguras. Si eso es lo que usted dijo, ministra, que Tal cual. Entonces, finalmente, no es que se sanciona Tal cual, sí. el cliente desaforado, fuera de sí, pesado, que hemos visto tantas veces, a ese no se le puede hacer nada. Es decir, la empresa de retail no va a perseguir, pero la empresa de retail tiene que asegurarle a su dependiente, a su trabajadora o trabajador, las condiciones más seguras posibles, ¿no es cierto, ministra? Con un complemento, Monse. O sea, hizo un muy buen resumen usted. Mejor que el mío. Pero con un complemento, que en el caso de que producto de esa violencia el trabajador se le produzcan lesiones, por ejemplo, tiene que realizar la denuncia en sede penal. Totalmente. Porque eso ya pasa a otro ámbito, no es Claro. laboral. Entra fiscalía. Claro. Es un ámbito Claro, penal. porque la ley regula la relación laboral. Y aunque esto es bien teórico, es bien práctico a la vez. Disminuir los riesgos laborales a los que se ven expuestos los trabajadores es obligación de los empleadores. Perfecto. Ministra, Muchas gracias, ministra. Ahora sí, Gracias. le agradecemos toda la ayuda que nos entregó y las confirmaciones toda la de información. cómo va a funcionar la ley Karin, muchachos. Listo, muchas gracias.